Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, fue elegido como el Papa en 2013, donde el mundo se detuvo por un momento. No solo era el primer pontífice latinoamericano, sino también el primero en tomar el nombre de Francisco, en honor al santo de los pobres. Ese simple gesto ya marcaba una diferencia. Era una declaración de guerra simbólica contra los lujos del Vaticano, contra el poder opulento de la curia romana, ya a favor de una iglesia que, según él, debía salir a las periferias. Desde sus primeras horas como papa, Francisco dejó claro que no seguiría las reglas tradicionales. Rechazó los lujosos apartamentos papales y eligió vivir en la Casa Santa Marta, un lugar modesto comparado con los palacios vaticanos. Vistió de blanco sin adornos dorados, usó zapatos negros comunes en lugar de los tradicionales rojos, y apareció ante el mundo con una humildad que desconcertó tanto a fieles como a poderosos. Pero más allá de los símbolos, Francisco venía con una agenda: reformar la Iglesia. Y eso significaba tocar intereses que llevaban siglos conquistados. Desde el oscuro manejo de las finanzas vaticanas hasta la cultura del silencio frente a los abusos sexuales, Francisco empezó a mover estructuras. Y como todo reformador, no tardó en ganarse enemigos, dentro y fuera del Vaticano. Una de sus batallas más visibles fue contra la corrupción interna. El Banco Vaticano, formalmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, había sido por décadas un foco de escándalos financieros. Cuentas opacas, lavado de dinero y relaciones turbias con la mafia italiana eran parte de una larga lista de problemas. Francisco intervino, ordenó auditorías, despidió a los funcionarios e intentó imponer transparencia. Pero cada paso hacia la limpieza fue resistido ferozmente por los sectores más conservadores y poderosos de la curia, quienes lo empezaron a ver como un intruso, un papa que no jugaba el mismo juego. En el plano doctrinal, su apertura generó una mezcla de esperanza y alarma. Dijo que la Iglesia debía acompañar, no condenar; que debía abrir los brazos, no señalar con el dedo. Dijo frases que escandalizaron a los sectores tradicionales. ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual? Los pobres no pueden esperar. El dinero es el estiércol del diablo. Estas palabras hicieron eco en millones que se sintieron alejados de una iglesia rígida, pero al mismo tiempo encendieron las alarmas en los sectores conservadores que vieron en él una amenaza al dogma. En América Latina, su figura generó pasión y desconfianza por igual. Muchos lo vieron como un defensor de los más humildes, un crítico del capitalismo deshumanizante y un aliado de los pueblos oprimidos. Pero también se le acusó de tener simpatías ideológicas peligrosas. Su cercanía con líderes de izquierda, sus críticas a economías de mercado y su constante defensa de una economía popular alimentaron la idea de que Disfraz era un papa con inclinaciones politicazadas de evangelio. Y en su país natal, Argentina, el pasado nunca deja de pesar. Su papel durante la dictadura militar de los años 70 sigue siendo un tema oscuro. Algunos lo acusan de haber sido demasiado pasivo, otros aseguran que salvarán vidas en secreto. La verdad parece estar en una zona gris, y aunque él mismo ha dicho que podría haber hecho más, el debate persiste. ¿Fue un colaborador silencioso o un héroe oculto? Francisco también intentó acercarse a otras religiones. Visitó sinagogas, mezquitas, templos ortodoxos. Firmó documentos históricos con líderes islámicos sobre la fraternidad humana. Su visión era clara: el diálogo es más poderoso que el conflicto. Pero esa apertura ecuménica no fue bien recibida por todos. Algunos lo acusaron de relativismo, de diluir la identidad católica en un océano de buenas intenciones. Uno de los temas más dolorosos de su papado ha sido, sin duda, la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Francisco prometió tolerancia cero, pidió perdón en nombre de la institución y creó comisiones para enfrentar el problema. Pero sus acciones no siempre fueron coherentes con sus palabras. En casos como el obispo chileno Juan Barros, defendió a un acusado de encubrimiento hasta que la presión pública lo obligó a cambiar de postura. Estos errores afectarán su credibilidad, y aunque ha avanzado más que muchos de sus predecesores, muchos creen que aún queda demasiado por hacer. Francisco ha sido también el papa de la palabra incómoda. Criticó al sistema global que descarta a los ancianos, a los jóvenes y a los pobres. Habló contra el consumismo, contra la idolatría del dinero y del poder. Defendió el medio ambiente con una encíclica, Laudato Si, que fue aplaudida incluso fuera de los círculos religiosos. Pero también generó rechazo en sectores empresariales y políticos que lo tildaron de anticapitalista, de populista, incluso de comunista.
Y es que Francisco no es un pontífice que busque complacer. Es un papa que incomoda. Un papa que habla de misericordia, pero también de justicia. Que no teme enfrentarse al poder. Y esa dualidad ha sido su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Dentro del Vaticano, su papado ha estado marcado por una lucha constante contra la resistencia interna. Hay cardenales que lo desafían abiertamente, obispos que desobedecen sus directrices y fieles que lo acusan de traicionar la fe. Pero también hay millones que lo siguen con devoción, que ven en él un pastor auténtico en tiempos de confusión espiritual. Una cosa es segura, Francisco no fue un pontífice más. Fue un papa que eligió incomodar, que habló cuando otros callaban, que sacudió a una institución acostumbrada al silencio. Y, en ese sacudón, dejó al descubierto lo mejor y lo peor de la Iglesia Católica. Uno de los temas más dolorosos de su papado ha sido, sin duda, la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Francisco prometió tolerancia cero, pidió perdón en nombre de la institución y creó comisiones para enfrentar el problema. Pero sus acciones no siempre fueron coherentes con sus palabras. En casos como el obispo chileno Juan Barros, defendió a un acusado de encubrimiento hasta que la presión pública lo obligó a cambiar de postura. Estos errores afectarán su credibilidad, y aunque ha avanzado más que muchos de sus predecesores, muchos creen que aún queda demasiado por hacer. Francisco ha sido también el papa de la palabra incómoda. Criticó al sistema global que descarta a los ancianos, a los jóvenes y a los pobres. Habló contra el consumismo, contra la idolatría del dinero y del poder. Defendió el medio ambiente con una encíclica, Laudato Si, que fue aplaudida incluso fuera de los círculos religiosos. Pero también generó rechazo en sectores empresariales y políticos que lo tildaron de anticapitalista, de populista, incluso de comunista. Y es que Francisco no es un pontífice que busque complacer. Es un papa que incomoda. Un papa que habla de misericordia, pero también de justicia. Que no teme enfrentarse al poder. Y esa dualidad ha sido su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Dentro del Vaticano, su papado ha estado marcado por una lucha constante contra la resistencia interna. Hay cardenales que lo desafían abiertamente, obispos que desobedecen sus directrices y fieles que lo acusan de traicionar la fe. Pero también hay millones que lo siguen con devoción, que ven en él un pastor auténtico en tiempos de confusión espiritual. Hoy, con más de 80 años, múltiples cirugías y una salud cada vez más frágil, Francisco sabe que su tiempo al frente de la Iglesia se acorta. Pero también sabe que su figura ya dejó una huella imborrable. Sea amado o criticado, lo cierto es que no pasó desapercibido. Y cuando llegue el momento de su muerte, como ocurrió finalmente en abril de 2025, su legado será motivo de debate durante décadas. ¿Fue el gran reformador que la Iglesia necesitaba? ¿O el Papa que dividió a los fieles como nunca antes? Una cosa es segura, Francisco no fue un pontífice más. Fue un Papa que eligió incomodar, que habló cuando otros callaban, que sacudió a una institución acostumbrada al silencio. El cuerpo de Francisco ya descansa en los subterráneos del Vaticano. Su rostro, sereno. Sus manos, juntas. Pero el mundo que deja atrás está lejos de la calma. Su muerte no cerró una era, abrió una herida. El Papa del pueblo se fue, y con él, también se desvaneció el freno que mantenía en tensión a dos iglesias enfrentadas, la tradicionalista y la reformista. Desde el primer día tras su funeral, los pasillos del Vaticano volvieron a ser campo de batalla. Cardenales que durante años habían llamado por respeto, o por estrategia, ahora alzan la voz con violencia. Hablan de limpiar la casa, de restaurar la liturgia, de acabar con las confusiones que Francisco sembró. Se reactivan documentos, se filtran correos, se presionan nombramientos. Los más conservadores quieren borrar su huella. Los más progresistas, protéjanla a toda costa. Y en medio, millones de fieles que no saben hacia dónde mirar. Se habla de un contrapapa. De una figura que podría surgir en la sombra para deshacer lo hecho. No es solo una lucha de ideas. Es una guerra de poder, de influencia, de control sobre el futuro espiritual de 1.000 millones de católicos. Lo que está en juego no es menor. No es solo la figura del pontífice, es la identidad misma de la Iglesia. Pero Francisco, incluso desde el silencio de la muerte, sigue marcando la agenda. Sus gestos, sus reformas, sus frases, ahora se convierten en banderas. Y también en trincheras. Grupos de base, comunidades pobres, movimientos juveniles y hasta sectores no creyentes lo defienden como símbolo de una espiritualidad más humana, más encarnada, menos doctrinaria.
Mientras tanto, los obispos ultraconservadores intentan restaurar el viejo orden, como si nada hubiera pasado. Las redes sociales se inundan de homenajes, pero también de ataques. El nombre de Francisco se vuelve trending topic, objeto de análisis, de memes, de documentales, de tesis. La figura del Papa argentino entra en el terreno de los mitos modernos. Se le compara con Juan Pablo II, con Lutero, con Gandhi, con Jesús mismo. Y en cada comparación, la pregunta queda abierta: ¿quién fue verdaderamente Francisco? Algunos lo acusan de haber dividido a la Iglesia. Otros responden: la división ya existía, él solo la visibilizó. Lo cierto es que su pontificado no dejó indiferente a nadie. Donde antes había un líder neutral, diplomático, ahora hay una figura polarizadora, apasionada, comprometida. Francisco no fue un papá que buscó agradar. Fue un papá que se atrevió a incomodar. En América Latina, su imagen crece como leyenda. En las villas, en las favelas, en los campos, lo veneran casi como a un santo. En Europa, en cambio, su figura es más ambigua. Lo ven como el pontífice que debilitó la estructura. En África y Asia, su mensaje sigue inspirando, pero con tensiones. Porque Francisco, aunque latino, hablaba un idioma universal: el de la justicia, el del perdón, el de la misericordia por encima de la ley. Y en este escenario global, surge una posibilidad inquietante: que la figura de Francisco sea canonizada por el pueblo antes que por la Iglesia. Que se convertirá en símbolo de rebeldía espiritual, en estandarte de una nueva era que la jerarquía no supo o no quiso acompañar. Su tumba se ha convertido en lugar de peregrinación. No solo para devotos, sino para activistas, artistas, incluso ateos que lo respetaban por su coherencia. A veces, las verdaderas revoluciones no se ven en el trono, sino en el corazón de quienes se atreven a seguir creyendo en medio del caos. La pregunta final no es quién fue Francisco. La verdadera pregunta es: ¿qué hará la Iglesia con lo que dejó? ¿Lo ocultará? ¿Lo usará como emblema vacío? ¿O se atreverá a continuar lo que empezó? Porque, como dijo él mismo en uno de sus últimos discursos, el futuro no está escrito en piedra. Está escrito en las manos de quienes se animan a ensuciárselas por amor. Y ahora, con Francisco en la historia, lo que viene no es un cierre, sino una elección. Una encrucijada. Volver al pasado, o construir algo nuevo con los escombros del miedo. El Papa ya no está, pero su sombra, su voz y su espíritu todavía caminan. El perfil de los candidatos refleja la grieta. Por un lado, los que prometen continuar el legado reformista de Francisco. Por el otro, los que quieren restaurar la dignidad del trono petrino, alejando la figura del Papa de la calle, del pueblo, del conflicto. Y detrás de cada rostro, intereses ocultos: gobiernos, lobbies financieros, redes mediáticas, incluso servicios de inteligencia atentos a cada movimiento. El Vaticano ya no es solo una institución religiosa, es un jugador geopolítico. Dentro de la Capilla Sistina, los votos se cruzan con miradas cargadas de sospecha. Se recuerda el nombre de Francisco con tensión. Algunos lo honran, otros lo evitan como si fuera una mancha. Se filtran rumores. Se apagan las luces. El humo negro sube 1, 2, 3 veces. El pueblo espera en la plaza de San Pedro. Pero esta vez, no hay esperanza. Hay miedo. ¿Qué pasará si gana un papa tradicionalista? ¿Se revertirán los avances? ¿Se silenciarán las voces que encontraron espacio bajo el pontificado de Francisco? ¿Volverá la Iglesia al mármol, al incienso, al dogma? ¿O si gana un progresista radical, se romperán definitivamente los lazos con los sectores conservadores, provocando una división oficial? La palabra que nadie quiere pronunciar empieza a tomar forma: cisma. Un nuevo papa podría no ser aceptado por todos. Algunos cardenales incluso insinúan que no obedecerían ciertas reformas. Y en las redes, movimientos católicos ya hablan de resistencia. Por primera vez en siglos, se teme que la Iglesia se parte en dos. No por herejía, sino por ideología. Mientras tanto, afuera, el mundo observa. Líderes políticos, grupos sociales, hasta otras religiones esperan con cautela. Porque el Papa que venga no solo hablará por la Iglesia. También será una señal para el mundo. Habrá apertura o cerrazón, puentes o murallas, evangelio o poder. Y mientras arde el debate en el Vaticano, las palabras de Francisco siguen resonando como una advertencia profética. En una carta privada escrita poco antes de morir, filtrada por sus allegados, decía: no teman al caos. El Espíritu también habla entre los escombros.
pero teman al silencio del miedo, porque es ahí donde muere la fe. Ese documento, llamado por algunos el Testamento Espiritual de Francisco, ha circulado de forma clandestina entre los sectores progresistas como si fuera un manifiesto revolucionario. Otros lo consideran un acto divisivo, una prueba más de que el Papa Delfín no fue un pontífice más, sino una parteaguas. Y en medio de ese ambiente cargado de tensión, se escucha por fin el humo blanco. Hay nuevo papá. El mundo espera su nombre, su rostro, su primer gesto. Pero incluso antes de que aparezca en el balcón, ya hay quienes juran que no lo seguirán, que esa elección no los representa, que la Iglesia, tal como las conocimos, ha cambiado para siempre. El nombre es pronunciado, pero no trae paz, trae más preguntas. ¿Será un traidor o un mártir? ¿Un restaurador o un destructor? ¿Un papa de transición o el último papa? Porque entre susurros y teorías, hay quienes recuerdan una antigua profecía, la de San Malaquías, aquella que hablaba del Papa Delfín, del último en la lista antes del juicio. Y muchos se preguntan, ¿era Francisco? ¿O es este nuevo pontífice el que nos guiará al colapso? ¿O a la redención? El humo blanco ya no trae esperanza, trae presagio. La Iglesia no está unida. La Iglesia está al borde. Pero algún día llegará el Padre indicado de nuevo, y dar una solución a todo y estar en paz, para como con el gran Papa Francisco, y que de donde éste él no cubra con su manto, y nos bendiga a todos, y al Papa que venga, para que nos dé un gran e inmenso mandato.